Vamos a iniciar con anatomía clínica del corazón. Es importante recordar varios aspectos. Tenemos al corazón, se encuentra localizado en el mediastino medio. Si tomáramos una radiografía, podríamos ver el perfil derecho del corazón. Aurícula derecha, vena cava superior, callado o botón aórtico, arco de la pulmonar, ventrículo izquierdo, lo que nos daría dos perfiles derechos, aurícula derecha, vena cava superior. Perfil izquierdo, tres arcos, arco de la aorta, es decir, botón aórtico, arco de la pulmonar, ventrículo izquierdo. Aquí vemos cómo el pericardio está fijado hacia abajo, en el diafragma y hacia arriba hacia los grandes vasos. Entonces, perfil derecho, perfil izquierdo. El corazón tiene forma de un cono irregular, una base, un vértice y tres caras. La cara inferior o postero-inferior, también llamada diafragmática. Una cara anterior, habitualmente la superficie ventricular derecha y el septo, y la cara lateral, superficie del ventrículo izquierdo. Entonces, cara anterior, cara lateral, cara inferior. La cara, como vemos, en una posición de adelante hacia atrás. Vemos atrio derecho, llega vena cava superior, vena cava inferior y el seno coronario. El atrio izquierdo, fundamentalmente en la cara posterior, llegan cuatro venas pulmonares. Y la cara inferior. El esqueleto fibroso del corazón está formado por cuatro anillos fibrosos y sus extensiones, es decir, los cuatro anillos de las válvulas, sus extensiones. Hacia arriba el tabique interatrial y hacia abajo el tabique interventricular, y estas fijan sus cámaras. El corte valvular, el plano valvular. Aquí vemos válvula tricúspide con tres válvulas, válvula mitral con dos válvulas, la aorta y la pulmonar. La pulmonar está situada hacia adelante a la izquierda. Por lo tanto, el foco de auscultación de la válvula pulmonar, segundo espacio intercostal junto al esternón del lado izquierdo. Las válvulas aurículos ventriculares tienen el anillo valvular, sus valvas, cuerdas tendinosas y músculos papilares. Las válvulas sigmoideas, pulmonar y aórtica no tienen cuerdas tendinosas ni músculos papilares. Recordar que una enfermedad afecta el endocardio, va a afectar fundamentalmente las válvulas. Nuevamente, el plano valvular. La válvula tricúspide tiene tres valvas y un músculo papilar único o predominante. Por lo tanto, el ventrículo derecho tiene un músculo papilar único o predominante. La válvula tricúspide está separada de la válvula pulmonar por la crista supraventricular. La válvula mitral, debemos de recordar su diámetro de 4 a 6 centímetros cuadrados en condiciones normales. Dos valvas, por lo tanto, dos músculos papilares. Y la cámara de salida del ventrículo izquierdo se encuentra entre el septo interventricular y la valva anteromedial. En esta diapositiva observamos que están cerradas las válvulas sigmoideas y abiertas las válvulas aurículos las válvulas
AB. Por lo tanto, estamos en diástole, se está llenando el corazón. En esta otra observamos la apertura de las válvulas sigmoideas y están cerradas las aurículos ventriculares, tricúspide y mitral. La aorta y la pulmonar son las válvulas sigmoideas, tienen 3 valvas, y la de la aorta, debemos recordar que su área valvular es de 3 centímetros cuadrados. La válvula aórtica tiene los ostium coronarios, uno del lado derecho, otro izquierdo. El atrio derecho llega a la vena cava superior, vena cara inferior, seno coronario, tiene una zona lisa, la porción sinusal, donde está el nodo sinusal, unas estriaciones musculares, los músculos pectíneos, y la transición esta se llama crista terminalis. Atrio derecho, vena cava inferior, superior, seno coronario, músculos pectíneos. La aurícula izquierda, sus paredes son lisas, llegan 4 venas pulmonares. Y entre los dos atrios se encuentra el septum interauricular, que tiene una depresión central o fosa oval, que es un remanente del ostium secundum. Cuando hablamos del defecto interatrial de ostium secundum, se refieren al foramen oval. La morfología de la aurícula izquierda tiene distintas formas y es importante recordarlo, porque en esta zona pueden generarse rotores que dan origen a fibrilación auricular y por lo tanto existen ya dispositivos para ocluirlo o ablación por electrofrecuencia. La relación del atrio izquierdo con el bronquio, aquí tenemos la tráquea, bronquio izquierdo, la aorta y la rama del pulmonar izquierda. Aquí hay una alza del nervio recurrente, entonces cuando crece la aurícula izquierda lo comprime y un dato tardío es disfonía. Es recordar la relación entre el esófago y el atrio izquierdo. El ventrículo derecho tiene un grosor aproximadamente de 5 milímetros, un músculo papilar único, 2 zonas musculares, la banda moderadora y la crista supraventricular que forma parte del infundíbulo. Y el septum está muy trabeculado. Atrio derecho, ventrículo derecho. Un músculo papilar único o predominante. Tenemos muy trabeculado. Atrio izquierdo. Sus paredes lisas llegan 4 venas pulmonares. Ventrículo izquierdo, aproximadamente el doble del derecho. 1 centímetro, 2 músculos papilares, válvula mitral. La relación entre el tracto de entrada de la sangre entre el atrio y el ventrículo derecho y el de salida entre el ventrículo derecho y la aorta, su relación es la valva anteromedial. Si se llegara a hipertrofiar el septum en esta zona, se puede complicar con insuficiencia mitral porque el flujo choca contra la valva anteromedial. El septum membranoso y septum muscular. Sus paredes son lisas y algunas trabeculaciones menores. El ventrículo derecho, muy trabeculado cuando se pone un marcapaso, aquí fácilmente se ancla. Ventrículo derecho, la cámara de entrada y salida del ventrículo izquierdo es dinámica y la establece la valva anteromedial de la válvula mitral. Entonces, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo izquierdo, valva anteromedial, válvula pulmonar abajo de la crista supraventricular, se encuentra la válvula
pulmonar. Sistema de conducción. El nodo sinusal o sinoauricular se encuentra en la zona lisa del atrio derecho. Su función inicial es el impulso y su frecuencia habitual es de 60 a 100 latidos por minuto en condiciones normales. Sistema de conducción, nodo sinusal o sinoauricular. Haces internodales anterior, medio y posterior. El nodo AB, haz de His, su rama derecha que se monta en la banda moderadora y banda izquierda con sus dos fascículos, antero superior y postero inferior. Los haces internodales, hemos comentado el anterior, medio y posterior, que tienen nombres propios. El nodo aurículo ventricular, su función es retardar la velocidad de conducción para dar tiempo a la contracción auricular. Se encuentra en lo que conocemos como triángulo de Koch. Su frecuencia es entre 40 y 60 latidos por minuto. Ángulo de Koch, formado entre el seno coronario, la valva septal de la tricúspide y el tendón de Todaro. Es decir, en la parte más baja del tabique interatrial, cerca de la valva septal de la tricúspide. Continuamos con el haz de His, el cual se divide en rama derecha y rama izquierda. La rama izquierda se subdivide en los fascículos antero, superior y posterior. Si el impulso se inicia antes de la bifurcación del haz de His, llamamos que es infrahisciano, con una frecuencia entre 60 y 40 por minuto. Y ese es suprahisciano, de 40 a 60 latidos por minuto. El impulso eléctrico normalmente solo puede pasar de la aurícula, los ventrículos, a través del nodo AB, salvo en pacientes con vías accesorias, que el clásico es el Parkinson-White. Entonces, conclusión, nodo sinusal, haces internodales, nodo aurículo ventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda con sus dos fascículos. Si existieran haces anómalos, es decir, o haces accesorios que comunicaran los atrios con los ventrículos sin pasar por el nodo AB, nos dan lo que se llaman las vías accesorias, que clínicamente se caracterizan por crisis de taquicardia. Y el clásico es el Wall-Parkinson-White. Los tres haces anómalos más comunes son el haz de Kent, el haz de James y el haz de Mahay. Arterias coronarias, coronaria derecha y coronaria izquierda. La coronaria derecha en el 55% de los casos irriga el nodo sinusal. Da varias ramas al ventrículo derecho, una grande que es la arteria marginal derecha, una rama perforante que irriga el nodo AB en el 90% de los casos. Descendente posterior y ramas perforantes irrigan el tercio posterior del septo. Coronaria derecha nace del óseo coronario de la válvula aórtica, pasa por el surco aurículo ventricular, da varias ramas al ventrículo derecho, marginal derecha, se dirige hacia la cara posterior y a la cruz del corazón. Esta es la cruz del corazón, en esta zona. Da origen a la descendente posterior, que va a irrigar el tercio posterior del septum y la cara inferior. Cuando se ocluye esta arteria en esta zona, nos da un infarto de la coronaria derecha, eso es decir, un infarto inferior
Y los infartos inferiores pueden extenderse al ventrículo derecho o extenderse en algunos casos para hacer un infarto postero e inferior, es decir, un infarto más grande. En esta zona, en ángulo recto, nace una arteria que va a irrigar el nodo AB y las manifestaciones clásicas, clínicas, de un infarto de la coronaria derecha son datos del parasimpático, es decir, bradicardia e hipotensión. Entonces, aquí tenemos la cruz del corazón, descendente anterior, tenemos la posterolateral derecha, entonces coronaria derecha. Cuando hay un infarto inferior decimos que se hace un cateterismo y la oclusión puede ser proximal o distal. Cuando es proximal, se encuentra antes de la cruz del corazón y distal después de la cruz del corazón. Es decir, de aquí nace la arteria que va a irrigar el nodo AB. Manifestaciones vagales, hipotensión y bradicardia. Por lo tanto, los infartos inferiores no son candidatos a que le demos beta bloqueadores. Esta es la arteria, ¿verdad?, que viene de la cruz del corazón y va a irrigar el nodo AB en esta zona. Coronaria izquierda, nace del ostium coronario izquierdo. Hay un tronco, entonces si hablábamos de oclusión del tronco, estamos hablando del tronco de la coronaria izquierda. Dos ramas fundamentales, la circunfleja y la descendente anterior. La descendente anterior da tres ramas diagonales importantes, las arterias septales. La arteria marginal obtusa y el 10% irriga el nodo AB. Coronaria derecha, coronaria izquierda, descendente anterior y la circunfleja. Descendente anterior irriga los 2/3 anteriores del septum y la cara anterior, y la circunfleja la cara lateral. Cuando la irrigación es de esta manera, es decir, la cara inferior irrigada fundamentalmente por la coronaria derecha, decimos que es dominancia derecha. En ocasiones menos del 10%, la circunfleja irriga la cara posterior. Y entonces hablamos de dominancia izquierda, que es solo el 10% o menos. Esta es otra proyección que se llama imagen en la araña, que podemos ver las arterias coronarias. Coronaria derecha con una oclusión. Aquí tenemos la oclusión. Los músculos papilares. El músculo papilar anterolateral está irrigado por la circunfleja y la descendente anterior, doble irrigación. El músculo papilar posteromedial está irrigado por las ramas posteriores de la coronaria derecha o por la circunfleja cuando ésta es dominante. Por lo tanto, en la clínica podemos encontrar en un infarto del miocardio más frecuentemente disfunción, isquemia del músculo papilar posteromedial, puesto que solo tiene una rama que lo irriga. Y el músculo papilar anterolateral está irrigado por dos ramas, una de la circunfleja y otra de la descendente anterior. La válvula aórtica. En la válvula aórtica nacen los ostium coronarios. Por lo tanto, en la sístole, cuando sale la sangre del ventrículo aorta a la aorta, las válvulas simoideas se pliegan y por lo tanto el llenado de las arterias coronarias fundamentalmente es en la diástole.
El llenado coronario se realiza fundamentalmente en la diástole y el septum está irrigado 2/3 anteriores descendente anterior y el tercio posterior por la descendente posterior. Una imagen completa de las arterias coronarias. El drenaje venoso tenemos venas de Tevesio y el seno coronario. Estas son las venas de Tevesio que drenan directamente en el atrio derecho. Del lado izquierdo, fundamentalmente, donde hay una arteria, hay una vena, se va recolectando la sangre. Y vemos que va formando el seno coronario, que desemboca por debajo de la desembocadura de la vena cava inferior. Los grandes vasos tenemos la arteria pulmonar y la aorta. Es importante recordar que entre el botón aórtico y la horquilla supraesternal en condiciones normales hay 2.5 centímetros. Si este es menor, decimos que la aorta está enlongada o desarrollada. El pericardio es una membrana serofibrosa que rodea el corazón. Pericardio parietal y visceral. Tenemos una cantidad de líquido entre 20 y 10 milímetros. Pero la mayoría de la literatura nos dice que si es 50 mililitros o mayor, hablamos de derrame pericárdico. El pericardio fija el corazón hacia los grandes vasos y hacia el diafragma. Hay un espacio virtual. La irrigación, la inervación ahora. El sistema simpático inerva todo el corazón. Sus fibras simpáticas liberan noradrenalina. Y tenemos dos tipos de receptores adrenérgicos fundamentales. Beta 1, efecto fundamental cronotrópico e inotrópico positivo. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contracción del miocardio. Beta 2, broncodilatador. Se encuentra fundamentalmente en los bronquios. Y alfa, vasoconstricción. Un efecto cronotrópico. El efecto fundamental de la noradrenalina y adrenalina es cronotrópico e inotrópico positivo. El parasimpático, en sus terminaciones nerviosas, se libera acetilcolina que estimula los receptores muscarínicos M2 y su efecto fundamental del parasimpático es bradicardia e hipotensión arterial. Aquí tenemos inervación simpática e inervación parasimpática. Y por último debemos recordar que la aorta tiene una presión normal de 120-80 con una media de 95 y el ventrículo izquierdo, para que pueda expulsar su sangre, debe de tener la misma presión sistólica 120, la diastólica de 8. Ventrículo derecho, arteria pulmonar, presión 25, 10, media de 15 y por lo tanto el ventrículo derecho tiene la misma presión sistólica, es de 25 milímetros de mercurio, parámetros que se encuentran en el Guadalajara. Y recordar que lo que conocemos como presión capilar pulmonar, PCP o presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, refleja en forma indirecta la presión de la aurícula izquierda. Es decir, este catéter se mete por una vena, pasa por la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar habitualmente derecha, ahí hasta donde se atore, lo vamos a llamar presión capilar